Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues lo prometido es deuda y estamos aquí ya para hablarles acerca de la eutanasia. Como podrán ver, estamos al aire libre. La verdad es que quisimos hacer esto. Mucho calor. Hace muchísimo calor y quisimos hacerlo muy ameno. Una plática entre amigos. Entonces, pues aquí estamos. Me presento con ustedes. Soy Jorge Oseguera. Y yo soy Mónica López, yo soy psicólogo. Ella es la abogada. Y pues vamos a adentrarnos en el tema. Me gustaría pues que hablemos de lo que es la eutanasia desde la parte de la psicología y desde la parte legal, ¿no? Sí. Cabe mencionar también que bueno, ya tenemos, ella y yo somos grandes amigos, ¿no? Ya de mucho Desde tiempo. mucho tiempo, ya aproximadamente unos 15, 18 años, que nos conoció. Y bueno, creo que el tema se presta para platicarles un poquito acerca de cómo nos conocimos. Él y yo justamente nos conocimos en un hospital, estábamos haciendo prácticas profesionales. Pues que aparte de ser psicólogo y yo abogada, los dos somos enfermeros, tenemos muchos años que también hemos estado haciendo una profesión de enfermería. Y pues bueno, creo que va muy ad hoc con el tema que vamos a platicar con ustedes. Así es. Bueno, pues creo que para entrar en materia me gustaría primero, no sé, definirles un poquito de lo que es la eutanasia, ¿no? Es una práctica obviamente que se lleva a cabo para terminar con la vida de una persona en etapa terminal, en fase terminal, que en el momento en el que se encuentra en una enfermedad en la que ya no tiene retroceso, que ya no hay nada que hacer, es una práctica que se puede llevar a cabo. Sin embargo, es una práctica también que aún no es legal todavía aquí en la Ciudad de México, bueno, por lo menos en México, tengo entendido que todavía no es legal, ¿no? Así es, aquí en nuestro país, afortunadamente yo creo que sí es una manera desafortunada, pues no es una práctica que sea legal en el país, ¿no? Incluso por lo contrario, es una práctica que está sancionada, la prohíbe la Ley Nacional de Salud, lo prohíbe el Código Penal, que es quien sanciona esta conducta, ¿no? Que es homicidio corporal, así como lo describe la Ley Nacional de Salud. Y el Código Penal lo sanciona con 1 a 2 años de prisión, depende, si solamente lo asistes a la persona para que lleve a cabo esa acción, o tú administras o haces algún procedimiento para que obviamente esa persona tenga bien. O sea, es diferente la sanción para la persona que lo aplica a la persona que ayuda. Así es. Ok. Sí, Fíjate, esa parte no la sabía. Sí, no es lo mismo en el que tú digas, yo te digo, oye, ayúdame, y que nada más me ayudes, a que tú directamente lo hagas. Es algo interesante. Creo que es importante recalcar que, pues sí, si bien es una práctica que todavía no está aprobada y que no es legal, por lo menos para mí estoy a favor de la eutanasia. Y te lo digo desde como persona, tanto como psicólogo. Y te voy a decir por qué. Cuando ya una persona, digamos, en este caso un familiar ha llegado, ¿no? No sé, a lo mejor digamos tu papá, mi mamá, mi papá, tu mamá, no sé, que lleguen a estar en una situación en la que ya no tienen retroceso, digamos un cáncer, pues sufren mucho, la verdad es que sufren mucho. O sea, a mí por lo menos no me gustaría que mi mamá o que mis hermanos, o yo por lo menos, creo que esto es un tema que yo he hablado con mi familia, en el que les he dicho, si tú ves que ya estoy muy mal, pues no me dejes sufrir, ¿no? Pero también no sé, y creo que lo hablábamos hace tiempo, qué tanto sería una muestra de amor que no dejáramos sufrir a la persona, o ese mismo amor nos haga aferrarnos a que siga vivo, ¿no? Sí, pues. Entonces, está muy, muy cabrón esa parte. Digo, creo que también el lado psicológico es muy importante, porque hay traumas, hay ansiedad, hay depresión. El enfermo en cuestión, la persona que está pasando por esta situación, pues sufre mucho, pasa por episodios de ansiedad, por episodios de depresión, a lo mejor por trastornos, puede llegar a generar un trastorno, tanto estar pensando en que se va a morir, ¿no? O el hecho de que esté sufriendo le puede llegar a generar este tipo de problemas y no sería justo. Esto es uno con el enfermo. ¿Y el familiar? Mira, lo hemos platicado muchas veces porque yo hemos ejercido la profesión de enfermería muchísimos años, ¿no? Esta profesión fue la que realmente nos ayudó a poder solventar nuestras carreras, que también por lado de psicología y yo de abogado. Y mucho tiempo estuvimos trabajando en agencias o en guardias a domicilio, ¿no? En cuidar a los pacientes en guardias de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas, de 12 horas.
Y realmente creo que es un tema muy, muy complicado porque una persona que ya tiene una enfermedad terminal o que está en una fase ya pues, crónica, pues realmente el desgaste familiar también es muy cañón, porque obviamente hay desgaste económico, a lo mejor mucha gente me dice, ay, ¿cómo tocan esos temas? Pero creo que es un tema básico y fundamental, la parte de la economía. Sí, si no tienes tú para solventar, para pagar a alguien que cuide a tu familiar, tu vida tiene que cambiar. O sea, tu rutina cambia sí o sí. ¿Por qué? Porque alguien tiene que cuidarlo, alguien de la familia tiene que designarse para que cuide al familiar. Hay que comprar pañales, hay que comprar medicamentos. Y medicamentos carísimos. Así es. Entonces, sí es un desgaste emocional, económico, físico, que te deja secuelas. Al final del día quieras que no, porque te deja sin dinero, te deja moralmente hasta el piso, te deja cansado físicamente, porque el hecho, como decías, de que se tiene que designar a alguien que cuide al familiar, pues es estar en vela a veces 1, 2, 3, 4 noches, y digamos que el familiar tiene para pagar una persona que lo cuide, pero estamos hablando de dinero. Así es. Al final del día van a invertir en otra persona que se quede a lo mejor a desvelarse y esas cosas, pero no deja de haber un desgaste económico. O sea, por el lado que lo veas, va a haber un desgaste. Y es una situación bastante complicada. Pues yo creo que simplemente nosotros, ¿no? O sea, que somos externos o que somos ajenos a la situación que está pasando, o sea, familiar obviamente, es muy desgastante, es muy agotador cuidar a un paciente, porque la persona depende de ti en un 100% en su mayoría de los casos, desde que lo alimentas hasta sus actividades muy personales, ¿no? Bañarlo, un cambio de pañal, alimentarlo, todo ese tipo de situaciones, pues para uno es desgastante, que es un externo que recibe un pago. Ahora para alguien que es la familia, pues es todavía mucho más difícil, ¿no? Sí, claro, es peor. Y el tema de que, encima de que tienen que desvelarse, de que tienen que desgastarse, de que va a haber una parte económica que van a perder, pues es la parte moral. Y creo también que sería importante que, como ya hablando, adentrados en este tema de una situación así, no estaría nada más que buscar en ayuda psicológica. No creo, yo creo que es necesario, o sea, yo creo que obviamente una persona que está pasando por una situación así, yo creo que es básico la salud mental, porque hay un cambio de vida total, ¿no? O sea, en todos los sentidos, ¿no? Incluso es cuando llega a haber más conflictos en la familia, o sea, lejos de ser algo a lo mejor que te une con la familia, llega a haber muchos conflictos en la familia, porque no falta el que no aporta, el que no puede cuidar, el que nunca va, el que se deslinda, entonces es un desgaste familiar también muy cañón, ¿no? Entonces, realmente son temas muy, muy, muy sensibles que desafortunadamente, como lo dijo Corte, no son legales, sin embargo, sí se llevan a la práctica. Algo muy similar al aborto, ¿no? Cuando uno era legal, ¿no? Que se hacía sin serlo. Yo creo que en este caso tendría que ser algo que yo creo que debería de estar ya permitido, ¿no? O sea, no debería estar penado, no debería ser sancionado, y yo creo que las autoridades que son responsables de legislar este tipo de situaciones deberían hacer como un énfasis, ¿no? La Suprema Corte de Justicia fue quien se pronunció a favor de la vida y a favor de una muerte digna. Exacto. En base a ello, creó la muerte voluntaria anticipada, que realmente está muy lejos de ser lo que la gente busca, una muerte digna, una muerte tranquila, ¿no? Porque la ley de voluntad anticipada lo único que te hace o que te dice es que si tú como enfermo decides, o tu familiar decides ya no someterte a los tratamientos que prolonguen tu vida, tratamientos paliativos, exacto, puedes hacerlo, puedes suspender. Pero ¿qué pasa? Solamente tienes cuidados paliativos y al final del día la persona sabe que de todas maneras ya no hay solución. O sea, están con estos cuidados, está prolongándoles la vida, pero de una forma tal vez sería restándole autonomía. Y justamente acabas de tocar un tema importantísimo y que también es muy polémico: el aborto. Mira, vamos a verlo desde este punto de vista. Si hablamos del tema de autonomía, que justamente la ley de voluntad anticipada te quita la autonomía, porque es realmente eso. ¿Por qué sí está permitido el aborto cuando la personita que está dentro no tiene la autonomía de decidir si quiere o no quiere nacer? O sea, ahí también estamos hablando de restar autonomía. Claro, entonces
Se me hace absurdo el hecho de que no exista todavía esta parte legal de la eutanasia, porque es preservar una vida. Y entonces en el aborto, ¿qué están haciendo? Sí, son temas muy polémicos, pero creo que sí son muy comparables y cabe el punto de comparación a lo que dice Jorge sobre el tema del aborto, porque al final del día nuestro país es muy tradicional, ¿ves? Entra en juego muchas cosas. Vivimos en un país muy tradicional, muy creyente todavía, y ese tipo de cosas sí impactan socialmente. Entonces, por eso es que no se permite la pena de muerte también. Claro, pero por mira, eso es que no se permitía en cierto punto el aborto. Por eso es que en México no se permite tampoco la eutanasia, porque tú estás matando a alguien, ¿no? Tú estás sobrepasando la voluntad de Dios y demás, ¿no? Pero creo que independientemente de ese tipo de cosas que siguen impactando a nuestro país, a la sociedad, aunque ya vivimos en una sociedad muy moderna, desafortunadamente creo que las personas que buscan morir de una manera digna, pues creo que aún con la ley de voluntad anticipada están lejos de ser, porque lo único que te permite pues, es eso, el que se te interrumpan los tratamientos, es decir, ya no me suministres esto, ya no quiero esto, y ya déjame morir. Pero el punto es que no mueres al instante, obviamente que te suspenden un tratamiento, pues vas a pasar a lo mejor días, a lo mejor semanas, meses, sin el medicamento, sin el tratamiento. Yo creo que pues, obviamente el sufrimiento es todavía mucho más intenso. Entonces, pues te digo, la ley de voluntad anticipada creo que está lejos de darte el derecho a una muerte digna, ¿no? Y bueno, habrá a lo mejor quien le interese, es un trámite o es un instrumento jurídico que se puede hacer dentro del notario o en la institución de salud del que te corresponda, lo solicitas al personal médico de salud y ellos son quienes te otorgan los formatos para llenar el registro de voluntad anticipada. Claro, que bueno, también vamos a ser realistas y también es absurdo y estúpido, y perdón por lo que estoy diciendo, pero que digan esto de que pecas contra Dios. ¿Cuánta gente no hay que matar por gusto? ¿Cuánta gente no hay que matar por robar? ¿Cuánta gente no hay que...? O sea, yo creo que ahí nos metemos en temas todavía más polémicos mucho más polémico. Porque mucha gente se ofende el tocar temas religiosos, ¿no? Es un tema súper polémico, ¿no? Porque mucha gente hiere su sensibilidad y sus creencias y demás, y yo creo que no estamos aquí para herir susceptibilidades de nadie, pero el tema religioso, los temas sexuales, todo ese tipo de situaciones son muy polémicas. A veces vivimos en un país todavía muy, muy tradicional que no está como listo para hablar de ciertos temas. Entonces, pero al final yo creo que ya es importante también que se hable. O sea, ¿por qué se van a guardar estas cosas? ¿Por qué vas a guardar tu punto de vista, tu opinión? Porque a la vecina de al lado le molesta porque es muy religiosa. O sea, se persina, y perdónenme, pero se espantan y se cuelgan en ella. O sea, sí o no, lo hacen así. Y ahí no les preocupa a Dios. Ahí no les preocupa lo que piense. O la gente que mata por gusto, la gente que mata por robar, los que violan. Es peor que ayudar a un familiar a que se muera, ayudarlo a que deje de sufrir. Y ahí sí no les molesta, ahí sí, o sea, se me hace absurdo y de verdad se me hace una reverenda tontería, por no decirlo de otra forma, por no herir susceptibilidades, pero es algo absurdo realmente que se pongan en un plan de, ay no, porque Dios, porque... Por favor. Pero mira, desafortunadamente, el tema religioso en nuestro país sigue siendo un tema que pesa mucho. Sí pesa. Es un tema que pesa mucho y que todavía repercute en ciertas cosas, en ciertos temas escolares, laborales, en este tipo de temas, ¿no? O sea, la Constitución dice, todo el mundo tenemos derecho a una vida digna, por lo cual también tenemos derecho a una muerte digna, pero realmente no es así, ¿no? La Suprema Corte se pronuncia y dice, ok, tienes derecho a una muerte digna, ahí te va la ley de voluntad anticipada y ya, date deshaces. Entonces son temas en los que no quieren entrar en polémica con la sociedad, ¿no? Que yo creo que mucha gente estaría de acuerdo, ¿no? Pero entran otros temas de los derechos humanos, los tratados internacionales y todo ese tema y todos esos choros de los que México forma parte y por lo cual tampoco deja avanzar en ciertas cuestiones que deberían de avanzar. No, y que también, sí, también es cierto de que esto de los derechos, también es derecho tener una muerte tranquila, tener una muerte sin sufrimiento, eso también debería de ser un derecho. Pues hasta el gobierno, ya te dijo la Suprema Corte, ahí está la ley de voluntad anticipada, sí. ahí está tu muerte digna, ¿no? Estupidez, ¿no? Porque al final es una tontería. Pero pues digo, ya para no herir susceptibilidades, como dices, y no entrar tanto en polémica, porque al final nunca va a dejar de ser un tema polémico, jamás. Lo que es temas como la eutanasia, temas como el aborto, la homosexualidad, la religión, Dios,
violadores, secuestradores, todas esas cosas al final del día son temas y que también vamos a abordar esos temas. Vamos a hablar acerca de nuestra opinión, nuestro punto de vista, siendo obviamente claros, directos, reales y muy honestos, porque hay muchas personas que se lo callan, que se guardan opiniones, que se guardan puntos de ¿Sabes vista. qué? De manera personal, las experiencias que hemos tenido, la pregunta que sea fuerte hacia el inicio, ¿no? ¿Realmente es un acto de amor el decir, ya no quiero ver sufrir a mi familiar, a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos, ya quiero una muerte digna para ellos? Señores, la realidad es que muchas veces el mismo familiar fuerte desea y pide a Dios, Dejar de ya sufrir. llévatelo, ya llévate a mi mamá, ya llévate a mi papá, ya que no sufra, por favor, ya llévatelo. Porque desafortunadamente pues esta práctica no está permitida. Pero no quiere decir que no sea algo que la sociedad no necesite, que la sociedad no pide, ¿no? O sea, desafortunadamente, pues así es la realidad, que si tú quieres ayudar a alguien a que deje de sufrir, que está en una situación de este tipo, pues te vas a ir a la cárcel, ¿no? Sí. 1 o 12 años, depende la participación que tengas tú en esta acción, en este procedimiento, pues es la sanción que vas a tener. Por eso hay tantos lugares que lo hacen clandestino, porque no es algo permitido, pero también te voy a decir una Los cosa. domicilios, Sí, las sí, mismas sí. casas. La anécdota que tú nos contabas. Claro. Y justamente iba a entrar en eso, en que por eso hay muchos lugares que lo hacen clandestino, pero también déjenme decirles una cosa, yo estoy a favor de siempre y cuando sea consensuado, porque la anécdota que yo le platiqué a ella, y se las voy a contar aquí a ustedes, hace ya cerca como por el 2006, 2007, estaba yo trabajando en una clínica particular de la Ciudad de México, por temas legales no puedo decir el nombre, pero bueno, llegó una señora que había sufrido un accidente automovilístico. La señora llegó con fractura de cadera, fractura de clavícula, tenía 2 costillas rotas, traumatismo craneoencefálico, así una situación realmente crítica. El hospital hasta eso era privado, pero había mucha gente. Entonces, llega la paciente, la vemos que su estado era realmente crítico, la llevaron a cuidados intensivos. Cuando el doctor la ve, dice, esta señora no va a vivir. Todos sabíamos que no iba a vivir. Pero en ese momento dice el médico, avísenle al familiar que ya murió. Y nos quedamos todos como si la señora no está muerta, ¿no? Todos el personal de salud nos regimos por un código ético y hacemos un juramento, el famoso juramento hipocrático, en el que se manifiesta y se dice y se deja en claro que pese a las circunstancias vas a tratar de mantener la vida del paciente, preservar la vida del paciente. Entonces digo, sí estoy a favor, también sabía que la señora ya no se iba a recuperar, pero el doctor dijo, aquí nada más está ocupando espacio, que se vaya. Pusieron una inyección y la señora se murió. Digo, sí es cierto, la señora iba muy mal, ya estaba en un estado realmente crítico, no iba a vivir, no pasaba más de 2 o 3 días así. Pero no es la de ahí. O sea, eso tampoco está bien. No, aparte ni siquiera lo hice tampoco por darle una muerte digna a la señora. No, o sea, no por... fue de, ya me está ocupando espacio, ya que me llegue, porque mi economía, yo necesito una cama extra, ¿no? Ya necesito más ingreso. Porque en ese momento llegaron más pacientes. Y el doctor dijo, esta ya no va a vivir, que se vaya. Es que si nos ponemos a contar las anécdotas de salud, bueno, también es una cosa que muchísimas cosas podríamos platicar, ¿no? De lo que se vive en el hospital, en la clínica. Sí, claro, y no sé si te conté del servicio particular que tuve en una zona igual de aquí de la Ciudad de México, hace poco, no tiene mucho, que estuve cuidando a una señora. La señora tenía cáncer de piel, ¿te acuerdas que te mandé las fotos? O sea, la señora ya estaba muy mal, el cáncer lo tenía en la cara, tenía en el cuello, o sea, ya estaba muy mal. La señora sufría, la señora lloraba por el dolor que genera. Al final es cáncer y es algo muy doloroso, ¿no? Sí, son dolores muy... Yo recuerdo que ella decía que ya se había cansado, se veía cansada, ya estaba muy... Y te voy a decir una cosa, la familia intervino. Contrataron una persona que le puso una inyección y la señora descansó. Fue consensuado por la familia y obviamente no voy a mencionar quién fue ni mucho menos, pero para mí eso sí fue una muestra grande de amor, porque veían sufrir mucho a la señora. Ya de verdad estaba sufriendo, pero una cosa exagerada. Sí, simplemente a ese tipo de pacientes se administra morfina.
Y hay pacientes que ni No le con hacía. la morfina, No le hacía. no les hace y están en un grito de dolor y no hay manera en la que tú puedas ayudarlos. Eso es una impotencia porque hagas lo que hagas, no hay No manera se puede. en la que tú puedas ayudarlos. Entonces, yo creo que realmente es un acto de amor, de piedad, o sea, el que hagas algo así, ¿no? Entonces, pues digo, a veces es contradictorio de nuestro gobierno, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, efectivamente no está permitido, pero es algo que se hace y creo que es una práctica, o que es una acción de amor total, de piedad total, porque es un sufrimiento muy cabrón. O sea, yo creo que solamente quien hemos vivido esas situaciones, nosotros desde de manera externa, es muy cabrón. O sea, aún estando con ellos sin ser nuestras familias, sin ser nada nuestro, llevamos a veces años en servicio, a veces nos quedamos 1 año, 2, 3, hasta 5 años, 10 años, y se vuelven parte de una familia, de la Sí, familia, por ¿no? O sea, supuesto. y aún así uno lo siente y uno lo sufre, ¿no? Y se frustra porque no puedes ayudarlos. Entonces imagínate la familia, La familia. Claro, para mí sí fue una muestra de amor muy grande. Yo quedé muy conmovido, la verdad, porque en ese momento le decían, ya no vas a sufrir, llorando. Le decían, ya no vas a sufrir. Para mí fue, wow, mis respetos y admiración para esas personas que lo hicieron, porque era la mamá y los nietos. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, fue algo muy duro, una decisión sumamente difícil, pero sin embargo también cargada de mucho amor para que ella ya no sufriera. Y los admiro y mis respetos para ellos. Y si llegan a ver esto, de verdad, créanme, de corazón, admiro lo que hicieron, porque fue alguna muestra de amor muy, muy grande. Entonces, pues mira, creo que esto es un tema de nunca acabar. Sí, Jamás acabaríamos si nos adentramos y adentramos y adentramos en hablar acerca de la eutanasia. Me gustaría terminar nuestro podcast, nuestro tema, brindando con ella, porque por todo este tiempo que llevamos de conocernos, porque estamos emprendiendo este canal, este podcast, y me gustaría dejarles una pregunta abierta y me gustaría que lo dejen en los comentarios. ¿Qué creen que es la eutanasia para ustedes? ¿Qué es la eutanasia para ustedes? ¿La libertad para morir o el derecho a elegir una muerte mejor? ¿Qué piensan? ¿Tú qué crees? Pero yo creo que otra pregunta que sería también muy buena es un acto de amor o también es un acto de comodidad, ¿eh? Porque dices, ya estoy harto, tú como familia dices, no, ya me cansé, ya estoy fastidiado. En los comentarios. ¿O realmente es un acto de amor? ¿O es algo malo? O sea, algo es egoísmo, ¿no? Es egoísmo. Es egoísmo, no dejar ir a la persona que Exacto, quieres. mejor vamos a cambiarla. ¿Es un acto de amor o es un acto egoísta? ¿Qué creen ustedes? Déjenos en los comentarios y déjenos también qué temas les gustaría que abordemos, temas polémicos obviamente, y lo que podamos informarles para en cuanto a temas psicológicos, en cuanto a temas legales de los temas que vamos a estar abordando, inclusive asesorías legales, asesorías psicológicas. Vamos a dejar ahí nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Y pues estamos a la orden, ¿no? Así es, cualquier cosita que se les ofrezca, cualquier tema que nosotros estemos abordando aquí, por la psicología, pues está Jorge. Lado legal, cualquier está tema legal, Mónica. en español también. Y compártanos sus anécdotas, sus experiencias, cualquier tema que ustedes quieran, que les gustaría que platicáramos. Claro, si tienen también anécdotas hablando de la eutanasia o de alguna cosa así, con todo gusto aquí los leemos, hacemos la mención y los leemos en el siguiente video y déjenos aquí los temas que quieren que tratemos y con todo gusto lo hacemos. Agradecemos mucho de verdad el tiempo que se tomaron por ver este video, por llegar hasta el final y esperamos de verdad que les guste y que podamos seguir compartiendo con ustedes este tiempecito y entre amigos, porque también es un tiempo entre ella y yo. Realmente trabajamos mucho, tenemos muy poco tiempo para vernos. Ahorita nos vimos, nos vamos a un café, estamos en Italian Coffee, que por cierto se los recomendamos, que están riquísimos. Estamos aquí en Ixtapaluca, entonces nos gustaría compartir con ustedes más tiempo, poder compartir yo más tiempo. Realmente tenemos los tiempos muy apretados, mi trabajo me absorbe, el trabajo de ella la absorbe, yo estoy estudiando todavía, ella está en cursos y demás, entonces tenemos realmente el tiempo muy limitado. Por eso ahorita nos vimos, nos tomamos un cafecito, estamos haciendo el videito y pues el tiempo que tengamos y las podamos dar, de corazón se los vamos a regalar. Gracias, de verdad, gracias por acompañarnos en este video. Estamos a lo que gusta, incluso. Así es. Pues bueno, cuídense mucho, reportándonos para ustedes, Psicoabogando.